Hola de nuevo. En este segundo video tutorial dedicado a estudiar la herramienta de autor, vamos a aprender a generar contenido estático. Los contenidos son el material de aprendizaje que creamos para poner a disposición del alumnado como parte de un proyecto. En este sentido, hay que tener bien claro que no vamos a poder publicar un contenido tal cual, sino que una vez creado, deberemos integrarlo dentro de un proyecto. Estos contenidos se pueden configurar de diferentes formas, en función de su adecuación a la temática, pudiendo utilizar únicamente párrafos de texto, vídeos, imágenes o una combinación de varios de estos elementos a través del editor avanzado con el que cuenta. Para acceder al contenido estático, debemos ir en primer lugar a Herramienta de autor y a continuación clicar en Contenidos estáticos. Se nos carga la pantalla de inicio desde la que podemos acceder a las siguientes funciones: la consulta de los contenidos estáticos que ha generado el usuario a través de este filtro que tenemos aquí, o agregar nuevo contenido estático mediante los botones que tenemos aquí abajo. Vamos a verlo. En el caso de la consulta debemos seguir los siguientes pasos. Primero debemos llenar alguno de los filtros que tenemos. Puede ser el de ámbito, a través de los contenidos que ya hemos generado o en aquellos en los que colaboramos. Podría ser también por una ID, una identificación. Podemos buscarlo por título o incluso a través de etiquetas. Como os digo, no es necesario cubrirlos todos, simplemente con tener uno es suficiente. En el caso de que no cubramos ninguno, se recupera todo el contenido que ha creado el usuario. En mi caso, por ejemplo, no he cubierto ninguno y automáticamente me aparecen los contenidos que he generado yo. Aquí los tenéis. Para borrar los campos utilizados como filtros, simplemente tenemos que darle a quitar filtros, en el caso de que querramos hacer una nueva consulta. Y para consultar, filtrar. Por ejemplo, si yo filtro por los contenidos en los que colaboro, simplemente lo selecciono y le doy a filtrar. De esta manera me aparecería. Como no estoy colaborando en ninguno, evidentemente, como veis, no me aparece ninguno aquí. Después de realizar la consulta sobre los resultados recuperados, podemos realizar las siguientes acciones. Junto a cada uno de los contenidos, vemos que aparece la fecha de modificación y tenemos los siguientes iconos. En primer lugar, el botón Editar, que nos permite acceder a la modificación de ese contenido estático específico. Si clicamos sobre él, se nos abrirá la ventana de edición del contenido. A continuación, el icono de la lupa nos crea una vista previa de ese contenido que queremos previsualizar. Si clicamos sobre él, se nos abrirá una ventana en la que podemos previsualizar el contenido. El siguiente icono que tenemos sirve para eliminar ese contenido estático y por último tenemos un icono que nos permite acceder directamente a páginas de contenido creadas en ese contenido estático específico. Es decir, hemos creado un contenido dentro del que hay varias páginas. Existe la posibilidad de consultar contenido de demostración que está disponible en la plataforma. Para ello deberemos ir a la parte inferior de la pantalla y clicar en Importar contenidos demo. El contenido de demostración solo se puede importar una vez y una vez que lo hayamos hecho nos aparecerá en el listado. Por ejemplo, aquí tenemos uno de ellos, Demo el sistema solar. Aparece una descripción del mismo y si clicamos en la lupa podemos ver una previsualización de cómo quedaría ese contenido estático. Por otro lado, también tenemos la opción de crear nuestro propio contenido. Para eso, lo que tenemos que hacer es hacer clic en Añadir contenidos, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Se carga el formulario Datos generales con los campos que tenemos que cubrir para registrar nuestro contenido estático nuevo. En primer lugar, título. Aquí le daremos un nombre o el tema sobre que va a tratar el contenido estático. En el apartado de descripción podemos hacer un breve resumen de los contenidos u objetivos de ese contenido. Como podéis ver, junto al título aparece un signo de exclamación. Eso significa que es un campo obligatorio para cubrir, cosa que no sucede con el de descripción. Y un poco más abajo nos encontraremos con el campo etiquetas.
Son todas aquellas palabras relacionadas con el contenido creado que se pueden utilizar como filtros para luego poder ubicarlo. Para agregar etiquetas, cada vez que termine de escribir una palabra, tengo que clicar en el botón Intro. Una vez que se completan los campos, al menos aquellos que son obligatorios, como os he dicho, tenemos que hacer clic en Guardar cambios para crear el contenido. Clicamos en Guardar cambios y a continuación, una vez que se ha creado el contenido, podemos realizar las siguientes acciones mediante los botones activados en la parte superior de este contenido creado. Si clicamos en Opciones, se nos desplegará el siguiente menú. Añadir contenido nos permite crear un nuevo contenido desde cero. Previsualizar nos permite obtener una vista previa del contenido en el que estamos trabajando. Eliminar, evidentemente, serviría para suprimir este contenido. También podemos crear una copia de seguridad del contenido sobre el que estamos trabajando o exportarlo a un archivo. Nos permite hacer una copia de seguridad, en este caso en formato zip, y descargarlo a nuestro ordenador en lugar de tener la copia en la plataforma. También podemos importar desde un archivo. Tendría que ser nuevamente un archivo zip que previamente tengamos en nuestro ordenador. La opción Administrar colaboradores permite agregar a otros profesores que puedan trabajar en nuestro contenido. Esto les permite que agreguen o editen el contenido sobre el que estamos trabajando. Por último, enviar al repositorio estará disponible para que cualquier profesor en la plataforma obtenga una copia de este contenido. Junto a este menú tenemos el botón Páginas de mi contenido. ¿Para qué sirve? Bueno, el contenido estático puede constar de una o de más páginas. Una página de contenido es una división que se realiza en el contenido estático para facilitar la lectura y el orden e integración de los contenidos que se pretenden exponer al alumno. Las páginas se pueden crear usando texto, imágenes, vídeo. Para crearla, simplemente tenemos que hacer clic en Páginas de mi contenido. A continuación, para agregar una página, hacemos clic en Añadir página. La pantalla nos mostrará una lista de páginas con la página nueva, aquí la tenéis, y la edición de página, la tenemos justo debajo. Si os fijáis, recibe el mismo nombre que al que aparece en la lista que aparece arriba. Si nosotros le cambiamos este nombre por otro diferente, cuando lo guardemos, aparecerá con ese nombre en la parte superior. Para proporcionar contenido a nuestra página, debemos agregar uno o más párrafos usando las líneas del editor avanzado, este que tenéis aquí. Las líneas disponibles son las siguientes. Más 12 activa un solo bloque en el que añadir diferentes tipos de párrafos. Ahí lo tenemos. 6.6 activa dos bloques. Y por último, 4.4.4 nos activará 3 bloques. En cualquier momento podemos eliminar una columna, simplemente dándole al botón de la papelera. Y también podemos reorganizar las columnas entre sí. Para ello, clicaremos en este icono que tenemos aquí y sin soltar el botón izquierdo, lo arrastraremos allá donde nosotros queramos. Por otro lado, también podemos aumentar o disminuir el tamaño de cada una de las columnas a través de los botones menos y más. Finalmente, también podemos agregar nuevas columnas dentro de un bloque. Para ello, simplemente tenemos que darle clic al símbolo más. Para agregar texto y formatearlo, podemos ingresar el texto directamente y usar el editor. Para ello, pincharemos en el editor de texto. Se nos activa Nuevo contido y si colocamos el cursor sobre el cuadro, se nos abrirá la barra de herramientas del editor de texto. Aquí podremos escribir lo que nosotros deseemos. Y modificar su formato con las opciones que nos presenta la barra de edición de texto. Por otro lado, en la columna Tipos de párrafo tenemos toda una serie de párrafos ya predefinidos que podemos utilizar para no tener que estar dándole formato continuamente a nuestro texto. Simplemente clicaremos sobre él y lo arrastraremos a la columna en la que queremos dar ese formato.
Una vez hecho esto, deberemos hacer clic en el párrafo para modificar el título, que ya viene prefijado, o sobre el texto. Como veis, al hacer clic sobre él, nos abre la barra de editor de texto y podemos modificarlo a nuestro antojo. Podemos combinar los tipos de líneas, los tipos de párrafos entre sí para crear un contenido atractivo. Además, las líneas se pueden reorganizar, agregar una nueva columna, eliminar líneas con todo su contenido. Para ello, lo único que tendremos que hacer es arrastrarlas, clicando sobre el icono de la cruz. Veis que es totalmente configurable y que permite hacer todas las modificaciones que nosotros consideremos oportunas. Bien eliminando líneas, bien eliminando columnas, modificando su tamaño y, naturalmente, modificando el texto y el formato que aparece en ese texto. A través de la barra de edición de texto también tenemos la opción de poder incluir dentro de nuestras columnas hipervínculos, imágenes e incluso código HTML para embeber vídeos. Como veis, el editor de texto permite una serie de posibilidades que nos garantizan el poder crear un contenido atractivo para el alumnado. Una vez que hayamos terminado de configurar nuestra página, únicamente tendremos que ir a la parte inferior de la pantalla y clicar en el botón Guardar.